Hola, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión más de la Piedra del Ángulo. Amén. Siendo hoy martes 16 de este año 2023, del mes de mayo. Amén. Gloria a Dios porque, hermanos, pues, mire, estamos viviendo los últimos tiempos y gracias a Dios porque en estos tiempos la palabra de Dios se sigue predicando, la sana doctrina de la palabra de Dios. Amén. La pregunta es, ¿estaremos atentos a esta? Yo espero que sí. Amén. Le invito a que en este momento se prepare para que podamos recibir un estudio más de esta serie de temas, de estudios bíblicos que le hemos llamado, como ya mencioné, la Piedra del Ángulo. Amén. Unos estudios que son importantísimos para nuestra fe cristiana, importantes, hermano, para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así que también le pido que los comparta con otros hermanos por Facebook o por YouTube para que podamos continuar creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos en todo lugar donde nos estén viendo, donde nos estén escuchando. Que el Señor les bendiga, ya sea aquí en Aguascalientes, en México, en todos los estados de México, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en todos los continentes. Que Dios los bendiga, les amamos. Y pues aquí estamos. Mire, gloria a Dios, un día más compartiendo de la palabra del Señor. Recuerde que lo estamos haciendo diario a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana con el servicio general. Amén. Bueno, ¿y sabe por qué hacemos todo esto? Lo hacemos por su bien, porque la palabra de Dios es el alimento que nuestro espíritu, que nuestra alma necesita. Amén. Así como necesita nuestro cuerpo el alimento sólido, el alimento material, nuestra alma y nuestro espíritu necesita el alimento de la palabra de Dios, el alimento espiritual, para que podamos estar firmes, podamos estar fuertes, para que podamos tener fuerza para vivir la vida cristiana. Amén. Así que mire, todo esto de compartir la palabra de Dios todos los días, lo hacemos para que usted aproveche. Amén. Para que vea las transmisiones, para que escuche la palabra de Dios que le da la fuerza, que le da la fortaleza para permanecer, para vivir la vida cristiana. Y sabe, el enemigo, quien es el diablo, está empeñado en que usted no viva la vida cristiana. Está empeñado en que usted se deje de alimentar de la palabra de Dios, en debilitarle. Está empeñado en llevarlo prácticamente a la ruina, porque él sabe que haciéndolo llegar a ese punto, mire, pues usted, ¿verdad?, va a ser zarandeado como el trigo, ¿verdad? Usted no va a tener la fuerza, la solidez, no va a tener el deseo de vivir la vida en Cristo, y a eso es a lo que Satanás ha venido. Eso es lo que a él le conviene, que usted y yo no vivamos la vida cristiana. Por lo tanto, mire, este empeño de estar compartiendo la palabra de Dios todos los días, nos disciplinamos para llevarlo a cabo, ¿sabe? Mire, ahorita este programa, esta transmisión se está llevando a cabo a las 7 de la tarde por Facebook, por YouTube principalmente, ¿verdad? Y sabe que ahorita, mire, son las 7:15 de la mañana. Un servidor viene, ¿verdad?, temprano a grabar toda esta serie de temas, todas las transmisiones que prácticamente usted ve a las 7 de la tarde. Un servidor viene desde muy temprano a este lugar, ¿verdad?, para poder preparar el alimento, para poderle preparar la comida espiritual que a usted le dé fuerza. Y hacemos todo esto precisamente para eso. Amén. Por los problemas, las situaciones, las aflicciones que a veces vamos viviendo en la vida, todo aquello, hermano, que se cierne sobre nuestra vida. Mire, necesitamos el alimento espiritual que nos dé la fuerza para precisamente ir avanzando, creciendo y saliendo de todas esas situaciones que nos aquejan, que nos rodean, ¿verdad? Y créame que ese es el afán, ese es el empeño con el cual hacemos precisamente que la palabra de Dios se transmita todos los días. Amén. Para que usted, al enfrentar esos problemas, tenga las palabras de Cristo, esté nutrido, como dice la misma Escritura, esté nutrido por las palabras de Cristo. Amén. Y por medio de esto, usted tenga la fuerza para salir adelante de cualquier problema. Amén.
¿Cuántos problemas no hay en nuestras vidas, verdad? ¿Cuántas situaciones que ya nos preocupa una cosa, nos preocupa otra, que los hijos, que la esposa o que el esposo, que la casa, la economía, el trabajo, la salud? Y mire, un sinfín de cosas que nos llegan a preocupar, en las cuales vamos enfrentando problemas, vamos enfrentando situaciones que nos causan temor, que nos causan enojo, que nos causan tristeza, que nos causan un sinfín de cosas, ¿verdad? Y muchas de las veces también desánimo, ¿verdad? Un desánimo, ¿para qué continuar? ¿Valdrá la pena, verdad? El esfuerzo que hacemos, lo que estamos viviendo, ¿sí? Y enfrentamos un sinfín de cosas que si no tenemos la palabra de Dios, si no estamos nutridos con las palabras de Cristo, mire, el enemigo hace y deshace con nosotros. ¿Me explico? Y por ello tantos problemas, y se nos hace tan difícil salir de estos, avanzar hacia adelante, manteniéndonos firmes, confiando en el Señor. Llegamos a pensar, ¿para qué me congrego? ¿Sí? No vale la pena, tantos problemas en casa, tantas situaciones en el matrimonio, tantas cosas, hermano, que mire, vamos experimentando, que podemos llegar a creer que ya no vale la pena seguir adelante. ¿Sabe por qué llegamos a ese punto? Porque necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y sabe, ese es el empeño de un servidor, ¿verdad? De que la palabra de Dios se predique todos los días, para que usted no llegue a ese desánimo, para que usted no se deje hundir por los problemas, sino que encuentre en la Biblia, en el mensaje de la palabra, la fuerza, la doctrina, las palabras de Cristo que le nutran para que salga adelante. Yo le pido, valore todo esto. Amén. Fíjese, yo le hago el comentario, ¿verdad?, de que esta transmisión se está realizando ahorita por la tarde-noche, ¿verdad? Ya unos minutos después de las 7 de la tarde, hora local aquí en la ciudad de Aguascalientes. Pero aquí estoy, hermano, fíjese, grabando previamente este alimento de la palabra, ¿verdad?, desde muy temprano para usted, para su bien, porque son las palabras de Cristo. Amén, así que yo le pido, valore todo eso. El día domingo al final ya no salió esto en la transmisión, pero el domingo aquí en la congregación yo hacía la misma reflexión, tocante a que valoremos el esfuerzo, valoremos la palabra, valoremos el cuidado que nuestros pastores, y lo decía, ¿verdad? Decía que tal vez no era conveniente que fuera yo quien lo dijera, ¿sí? Sin embargo, hermanos, pues cuando a veces nadie lo hace, pues uno lo tiene que hacer. Pero lo hacemos de corazón porque amamos la obra de Dios. Y yo exhortaba a la iglesia, animaba a la iglesia a que valoráramos el alimento de la palabra, a que valoráramos el hecho de tener un lugar donde congregarnos, donde la palabra de Dios nos aconseja, nos corrige, donde la palabra de Dios nos exhorta, donde la palabra de Dios procura nuestro bien, ¿sí? Y yo le decía todo esto a la iglesia tocante al esfuerzo, sí, que hacemos, hermano, para que usted pueda venir a un lugar, para que usted aún, fíjese, al prender su dispositivo, su pantalla, su celular, una tableta, usted pueda recibir el mensaje de la palabra de Dios. Principalmente yo lanzaba, fíjese bien, esta exhortación tocante a ello, a que cuidemos, a que valoremos, a que podamos apreciar la palabra de Dios en nuestra vida, el esfuerzo que nuestros pastores hacen, que las personas que nos ministran hacen, que cuidemos todo ello, hermanos, porque de otra manera, mire, nuestra vida cristiana refleja debilidad, refleja desánimo, refleja, hermano, tantas cosas que a veces enfocamos de una manera incorrecta lo que sentimos, ¿verdad? Decimos, ay, es que hay muchos problemas, ay, es que hay muchos detalles, ay, es que en esa iglesia pasa esto, ay, es que ahí son muy fríos, ay, es que ahí no se mueve el espíritu, ay, es que... Y mire, todo eso no es más que un síntoma de nuestra tibieza, no es más que un síntoma de nuestra debilidad espiritual, pero la interpretamos así porque es más fácil, escuche, echarle la culpa a alguien, echarle la culpa a alguien más, a los demás, ¿verdad? Antes que yo me esté dando cuenta de que estoy fallando, de que no me estoy congregando, de que no estoy recibiendo la palabra, de que no estoy entregándole mi corazón, mi mente, todo mi ser al Señor,
¿sí? Resisto la palabra, ay no, es que los martes son estudios bíblicos para los que apenas comienzan. No, discúlpeme, no son solamente para ellos, son para todos nosotros. Todos necesitamos las palabras, la doctrina de Cristo. Ay, es que el lunes es el instituto bíblico, ese alimento no es para mí, eso es para gente muy madura, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos entiende? ¿Me explico? Uno porque se nos hace muy leve, ¿verdad? Para los que apenas comienzan, y otro porque se nos hace muy fuerte el alimento. Entonces, ¿quién nos entiende? ¿Verdad? Los jueves, no, pues que los jueves es para los matrimonios. No, yo ahí ya no entro, ¿verdad? Porque yo ya tengo 28,347 años de casada o de casado, y ese alimento ya no es para mí. ¿Me explico, hermanos? Entonces, se fija que somos nosotros los que menospreciamos el alimento que Dios nos da, ¿sí? Imagínense, a veces yo pongo este ejemplo, ¿verdad? Cómo en ocasiones nosotros como personas, ¿verdad? Vemos a nuestra mamá o a nuestro papá que se preocupa, que se cansa, que se desvela, que hace hasta lo imposible por traer la provisión a casa, por preparar el alimento. Y aun cuando tienen muchas actividades nuestros padres, escuche, se levantan temprano, ¿sí? Preparan el alimento, lo guardan en un tupper, ¿verdad? Lo guardan en una cazuela para que ya esté allí y en el momento indicado, bueno, nada más se calienta para que la gente que está en casa lo pueda comer. ¿Por qué no valoramos todo eso? Me explico, usted como mamá, usted como papá, ¿cómo se siente? ¿Verdad? Cuando ve que el alimento que usted provee, que el alimento que usted lleva a casa, que usted sabe que le va a hacer bien a los que están allí, no lo aprovechan. ¿Cómo se llega a sentir con eso? Que la gente rechaza, menosprecia su esfuerzo, ¿sí? Su cansancio, su fatiga, todo lo que usted hace para poder proveer a los suyos. Créame que si usted, ¿verdad?, se da cuenta de lo que estoy diciendo, muchas de las veces nosotros como pastores nos llegamos a sentir así. Y hablo como pastores en general, sí, que nos esforzamos por preparar, porque usted pueda tener el alimento espiritual. Y sabe, el día de hoy estoy comenzando de una manera distinta, ¿verdad?, el tema, precisamente, hermanos, porque necesitamos valorar, cuidar, tener presente el esfuerzo que nuestros pastores hacen para cuidarnos, hablándonos la palabra del Señor. Me estoy explicando, hermanos. Entonces, así como lo hice el domingo, ¿verdad? No salió en la transmisión porque lo hice ya después, ¿verdad? En el amor de Cristo, animando a la iglesia a que cuidemos, a que valoremos el esfuerzo que se está haciendo. Ahora lo hago, ¿verdad? Aquí en esta transmisión. Y ¿sabe? Pues yo espero que la estén viendo, ¿verdad? Yo espero que la estén escuchando, que la estén oyendo, ¿verdad? La iglesia local, sí, así como nuestros hermanos en cualquier otra parte, y nos demos al tiempo, nos demos la oportunidad de poder ser nutridos por las palabras de Cristo. Si usted por su trabajo no puede ver esta transmisión en tiempo real, es decir, cuando se transmite, ¿verdad?, en vivo, véala más noche, véala al día siguiente. Dese un tiempo cuando se levanta, dese un tiempo aún cuando se está bañando, ponga allí la predicación, la enseñanza, escúchela, sí, que los que están en casa la escuchen, la oigan también. Me explico, dese el tiempo, sí. Usted tiene muchos problemas, sabe que muchos de estos se solucionarían si oyera la palabra de Dios. Tan solo nada más con ese hecho de que usted le prestara atención a las transmisiones, de que oyera la palabra de Dios que se comparte todos los días, ¿sí? Los días miércoles nuestros hermanos Oscar y Dani hacen un esfuerzo también por compartir la palabra de Dios. Y sabe, no lo estamos valorando, ¿sí? No lo estamos cuidando, ¿sí? Y eso se ve reflejado, hermanos, se lo vuelvo a decir, en desánimo, se ve reflejado en debilidad, se ve reflejado en que el pecado, ¿verdad?, nos invade, sentimos que nos hunde, se ve reflejado en un estado de ánimo cambiante de nuestras vidas, ¿sí? Se ve reflejado en quejas, se ve reflejado en tantas cosas, hermano, que mire, honestamente, procuramos
que en la iglesia haya un ambiente bonito, que nos llevemos bien. No hemos aprendido otra cosa diferente a ello de nuestro Señor, y eso es lo que promovemos en la iglesia. Pero la gente no lo ve así. No, es que allí es muy frío. No, es que allí no está el amor de Dios. No, es que ahí no se siente la presencia. Pero no es, hermano, que eso, ¿verdad?, sea cierto. Es que así estamos cada quien en nuestros corazones. ¿Y por qué? Por esa debilidad, por esa apatía, ese rechazo, porque le estoy dando prioridad a otras cosas. Estoy incluso oyendo otras cosas que no es el mover de Dios, de lo que Él nos está dando en su palabra. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, amén. Tengamos mucho cuidado y valoremos, amén. Apreciemos, cuidemos, amén, el esfuerzo que se está haciendo, hermanos, para compartir la palabra de Dios todos los días. Amén. Valoremos esto. Sí, es una exhortación que lanzo, hermanos, a toda la iglesia, primeramente a la iglesia local. Sí, aquí en la ciudad de Aguascalientes, los que nos congregamos aquí en Casa de Reconciliación, y posteriormente a todos lados. Que esta exhortación sea para todos nosotros en todo lugar. Amén. Bueno, vamos a ver, hermanos, fíjese bien, hoy un tema, ¿verdad? Un estudio muy importante. Como siempre lo digo, todos son importantes, ¿sí? Porque todo es la palabra de Dios, ¿sí? Y creo que la palabra de Dios debe de ser importante para nosotros. Amén. Bueno, el tema de hoy es la gracia. Es el estudio número 8. El día de hoy no voy a utilizar los pizarrones, así que le voy a pedir que esté atento, ¿sí? El estudio número 8 se llama la gracia. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para poder entrar a Él y ver qué es lo que Dios habla hoy a nuestras vidas. Cierre sus ojos conmigo y vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te doy, Señor, en esta noche, Padre, en esta tarde noche. Señor, aunque lo estoy grabando en la mañana, pero gracias porque se está transmitiendo ahorita en la noche. Padre, siendo las 7:25 de la mañana, Señor, yo te pido, Padre, que valoremos tu palabra, porque es tu palabra, la palabra de Dios. Señor, y yo te pido que pongas esa conciencia en el corazón de toda la iglesia, que no dejemos caer a tierra tu palabra, Señor. Quiero pedirte en tu nombre que, mi Señor, hoy hables a nuestras vidas, que no sea la excepción, que hoy también hables a nuestras vidas y que tu palabra nos transforme, nos cambie, que nos haga tener el deseo de buscarte más, de anhelarte más, de pasar tiempo contigo, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, para entrar en un tema que es bastante importante, y yo te pido en tu nombre, Cristo Jesús, que todo esto, mi Señor, siga siendo de provecho para nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. En tus manos estamos. Guíanos, Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra hacia toda la verdad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, como le decía, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar acerca de la gracia. Es el estudio número 8, así que compártalo también para que sea de bendición para otros. Bueno, por principio de cuentas, yo le pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Usted conoce qué es la gracia? Hemos escuchado esa palabra infinidad de veces, la gracia de Dios. Pero ¿qué es en sí la gracia de Dios? ¿Qué concepto usted tiene? No yendo a un diccionario, sino usted conforme a lo que ha escuchado, en el contexto en el que lo ha oído. ¿Qué es para usted la gracia de Dios? ¿Sabe? Yo le quiero mencionar al menos 2 definiciones de lo que es la gracia de Dios. Comenzando, fíjese bien, por decirle que la palabra gracia viene de la palabra griega charis, ¿sí? Esta palabra griega charis, ¿sí?, significa un regalo inmerecido. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? Un regalo inmerecido. Creo que ya la palabra regalo nos indica el hecho de que uno recibe algo cuando a veces uno
no lo merece, ¿sí? Entonces, la palabra inmerecido, cuando se agrega a la palabra regalo, pues imagínense, todavía nos habla más, ¿sí?, de ese gran amor con el cual alguien nos entrega algo sin merecerlo, ¿sí?, en nuestras vidas. ¿Me explico? La palabra caris no solamente aplica, fíjese bien, al hecho, ¿sí?, de lo que es la palabra gracia, sino que la palabra caris también involucra otra con la cual estamos muy relacionados con lo que es la palabra don. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? La palabra don o bien dones. ¿Sí? La palabra don es precisamente eso, es un regalo, porque la palabra don viene de la misma raíz de la palabra griega gracia, que es caris. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjese bien, nos vamos a dar cuenta de lo que la palabra gracia produce en nuestras vidas, ¿sí? Y al final lo voy a englobar, lo voy a resumir, ¿sí?, a manera de conclusión, para que nos quede perfectamente claro qué es lo que la palabra caris o la palabra gracia produce en cada uno de nosotros. Así que no se despegue del estudio, amén. Bueno, esa es la primera definición, la raíz de la palabra griega, que es caris, un regalo inmerecido, ¿de acuerdo? Y que está relacionado con la palabra don o dones, que son regalos de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, en una segunda definición, la palabra gracia, fíjese bien, nos indica que es la llave que abre las prisiones de la ley, ¿sí? Recuerde qué producía la ley establecida para el pueblo judío. ¿Sí? La ley de Moisés producía simple y sencillamente que los hombres y las mujeres buscaran la salvación, buscaran el agradar a Dios por las obras que ellos pudieran realizar conforme a lo que estaba escrito en la ley. Eso, hermano, hacía que para el hombre fuera prácticamente imposible obtener la salvación y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido hombre alguno, salvo nuestro Señor Jesucristo, quien haya cumplido o que cumpla hasta el día de hoy en su totalidad todo lo establecido en la ley. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hizo, ¿sabe para qué? Para mostrar también en cierta manera lo débil que era la ley, que no por las obras podríamos obtener la salvación, sino que ahora sería por la fe en el Hijo de Dios. Y esta era débil, lo digo en el sentido de lo que también la palabra de Dios así lo señala, esta era débil, hermanos, porque el mandamiento, lo escrito en la ley, tomaba fuerza, escuche, no para agradar a Dios, tomaba fuerza en nuestra vida, en nuestros miembros, para pecar, para llevarnos a lo contrario de obtener la salvación, para llevarnos a lo contrario de agradar a Dios, pecar, cometer pecado. Me estoy explicando, el apóstol Pablo describe, explica todo esto a partir del capítulo número 4, 5 y 6 de la carta que le escribe a los romanos, una carta que debe de ser columna, hermanos, para la iglesia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces si la gracia es la llave que abre las prisiones, las puertas de las prisiones de la ley, bueno, la gracia vino, escuche, con nuestro Señor Jesucristo. Vino con Él, con la obra que Él realizó. Mire, antes teníamos que merecer la salvación por medio de las obras, como lo he mencionado, pero ahora la salvación es gratuita. ¿Sabe por qué es gratuita? Porque ahora es por gracia, es decir, porque ahora se trata la salvación de recibir ese regalo aún cuando no lo merecemos. ¿De acuerdo? Esta es otra definición, hermanos, de la palabra gracia. Es decir, que ya no es por obras, ya no tenemos que realizar obras, sino que ahora es gratis. La salvación es por gracia, solamente recibirla como un regalo inmerecido. ¿De acuerdo? Ya no tenemos que hacer obras para salvación, sino que ahora Dios espera obras de nosotros por la salvación. Es diferente.
Cuando decimos que obras para la salvación, es como si intentáramos ganarnos la salvación por lo que nosotros hagamos. Pero cuando decimos obras por la salvación, nos referimos al hecho de que por la fe que tenemos, por la gracia que hemos recibido y por medio de esta, la salvación, Dios espera que nos comportemos de una manera acorde a la fe que tenemos. Me explico. No puede ser que si Dios nos rescató de la maldad, continuemos haciendo cosas malas. No puede ser. Sino que si Cristo nos rescató de la maldad, del pecado, ahora somos nuevas criaturas. Y Él espera de nosotros que nuestra forma de ser, lo que nosotros hagamos en nuestra vida, hable de esa nueva creación que Él ha formado en nosotros a través de su Espíritu, al darnos esa nueva naturaleza y morir a la vieja naturaleza. Amén. Por eso Pablo, ¿verdad?, también a los romanos dice que los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo andaremos todavía en él? Es decir, si nuestras obras eran pecaminosas, ¿cómo podremos todavía hacer que nuestras obras sean así, pecaminosas? No puede ser. Él hace esa pregunta retóricamente, dando a entender que no podemos seguir viviendo en aquello de lo cual Cristo nos rescató, de una vida de pecado. Ahora nuestras obras tienen que hablar del Dios que nos ha salvado. Nuestras obras tienen que hablar de la fe que ahora nosotros hemos recibido, que ahora tenemos y que hemos depositado en Cristo Jesús. Y que lo hemos recibido todo esto por gracia, de una forma inmerecida. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de estas dos definiciones de lo que es la palabra gracia, ¿qué es lo que necesitamos para recibirla? ¿Qué necesita mi vida? ¿Qué necesito yo, usted, para recibir la gracia de Dios? Bueno, tres cosas muy simples. Lo primero es depositar nuestra fe en Jesucristo. Es decir, creer en lo que Él hizo. Escuche esto. Si mis obras no me pueden salvar, entonces tengo que poner mi fe en las obras que otro ha hecho a favor mío. Amén. Y ese es Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo tomó mi lugar. Lo que para mí era imposible, Cristo lo cumplió. Cristo lo llevó a cabo. Entonces Él tomó el pecado de mi vida, lo cargó sobre su espalda, lo llevó sobre sus hombros y subió a la cruz para clavarlo allí. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta que le escribe a los colosenses, ¿verdad?, que estando nosotros muertos, ¿verdad?, en pecados, ¿sí?, dice, Cristo dice, por amor, Cristo tuvo la iniciativa, ¿sí?, de llevar en Él nuestros pecados, ¿sí?, y dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y enseguida dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, lo único que usted y yo necesitamos para recibir la gracia de Dios es depositar nuestra fe, creer no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que el Hijo de Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho? Él murió por nosotros. Amén. Mire, esto que le comento de los colosenses, ¿verdad? Mire, se lo voy a leer, ¿verdad? A veces es muy importante hacerlo, ¿sí? Muchas otras veces mencionamos, lo cual no es incorrecto, pero ahora quiero leerle, fíjese, en Colosenses 2, versículo 13, lo que le acabo de citar, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, en pecado, en esa vieja naturaleza, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 15. ¿De acuerdo? Entonces, para recibir la gracia de Dios,
Lo único que necesitamos es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros, poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Bueno, hay otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, si me acompaña a Romanos, ¿sí? Romanos capítulo número 3 y versículo número 24. Léalo conmigo. Romanos capítulo número 3 y versículo número 24. Miren, nos dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, si nos centramos, ¿verdad?, en el versículo que le acabo de mencionar, pero tomando en cuenta el contexto en donde este versículo está escrito, hermano, todo este pasaje nos habla de que nosotros somos perdonados por medio de la fe. Creo que el verso 24 lo resume diciendo, siendo justificados, ¿sí?, gratuitamente. Fíjese, o sea, es gratis, no tenemos que hacer absolutamente nada, y es gratis por su gracia, porque a Él así le plació, fíjese, darnos ese regalo aun cuando no lo merecíamos. Entonces, esto nos lleva, fíjese bien, a ver que el propósito de la gracia de Dios es de que ésta se manifestó a nosotros, es decir, a todos los hombres, a toda la humanidad, ¿sí?, por medio de la salvación. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Por lo tanto, la representación o la manifestación de la gracia de Dios está en Jesucristo, en la obra que Él realizó por toda la humanidad, para darnos salvación. Amén. Cristo, hermanos, es el regalo inmerecido. Por eso dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Usted cree que usted y yo merecíamos el amor de Dios? Siendo esos cochinos pecadores que éramos, ¿sí?, que preferíamos andar en el pecado, preferíamos pensar lo que nosotros queríamos pensar, hacer lo que queríamos hacer, decir lo que queríamos decir. No merecíamos la gracia de Dios, pero amó Dios de tal manera al mundo que ha dado. La frase que ha dado nos habla de esa gracia con la cual Él entregó lo más preciado que tenía, que es su Hijo Jesucristo. Usted entregaría a uno de sus hijos, y más aquellos que tienen a uno único, ¿sí?, valga la redundancia, aquellos que solamente tienen un hijo, ¿lo entregarían por un conjunto de gente mala? ¿Lo entregarían para que su hijo muriera de una manera horrenda, con dolor, con sufrimiento, con agonía, siendo avergonzado? ¿Entregarían a su único hijo a morir por toda una humanidad pecadora que prefería lo malo, el pecado, el mundo antes que a Dios? No valorando su amor, no valorando el que usted está entregando lo más precioso, lo más preciado, lo más valioso en su vida. Una humanidad que, lejos de valorar lo que usted está haciendo, le menosprecia, le rechaza. ¿Usted entregaría a su hijo por personas así? Yo creo que no. Pero ¿sabe? El Padre así lo hizo. Por eso es Cristo la máxima representación de la gracia de Dios para salvación. Amén. Qué amor tan grande, ¿verdad? El de nuestro Padre y el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Escuche esto. ¿Qué efectos lleva a cabo la gracia de Dios sobre nuestra vida? Este punto es bien importante. ¿Qué efectos? ¿Qué produce? ¿Qué hace la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Con qué actitud nosotros tenemos que ver la gracia de Dios? Bueno, mire, vamos a comenzar. Por principio de cuentas, la gracia de Dios nos da un perdón absoluto, ¿sí? Es el primer inciso, el inciso A, ¿sí? Nos da la plenitud del perdón, ¿sí? Acompáñame aquí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo 5 y versículo número 20. Romanos 5:20 nos dice la palabra, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿sí?
Es decir, Pablo explica que yo no conocía el pecado sino por el mandamiento que estaba escrito en la ley. Si el mandamiento me decía, no robarás, ¿sí? Bueno, pues yo conocí, dice Pablo, lo que era robar por medio del mandamiento. Esto no hace que la ley fuera mala, no, sino que el mandamiento cobraba fuerza en nuestra vida, pero no para bien, sino para lo malo. Mire, ¿a poco no somos así? Cuando alguien nos dice, no hagas esto, sí o no, es lo que más hacemos. Usted lo puede ver en casa, ¿verdad? Usted le dice a su hijo, hijo, no hables así. Y pareciera que usted le está diciendo, hijo, habla así, ¿verdad? Eso es lo que nos explica Pablo, ¿sí? No es que la ley fuera mala, sino que el mandamiento cobraba fuerza en nuestros miembros por la concupiscencia de nuestra carne. Y si Dios me decía, no robes, no robarás, yo decía, ¿y por qué no? A mí me gusta robar, porque es la manera fácil de poder obtener algo. Trabajar, no hombre, me cuesta mucho, tengo que trabajar años para poder tener algo, pero robando, en un instante puedo obtener lo que con el trabajo no he logrado en años. ¿Me explico? Entonces el mandamiento cobraba fuerza en mi cuerpo por el pecado que mora en mí, por la concupiscencia. La concupiscencia es el anhelo, es el deseo por lo malo que está en mi cuerpo, en mis miembros, en mi carne, en el chuletón, hermano, en el cuerpo, ¿me explico? Entonces, no es que la ley fuera mala, sino que el mandamiento producía en mí el decir, ¿y por qué no lo puedo hacer? Me gusta, ¿sí? Me deleito en eso. ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Por qué no lo puedo pensar? Y entonces, el mandamiento cobrando fuerza de esa manera, producía en mí el pecado, daba a luz el pecado. Entonces por eso aquí Pablo en el verso 20 de Romanos 5 dice eso, dice, pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase. Es decir, la ley de Dios nos fue dada, le fue dada al pueblo de Israel para mostrarle la debilidad en la que vivía, que no podía agradar a Dios porque en sus cuerpos, en sus vidas había una ley que, como Pablo mismo la describe, una ley que me lleva a desobedecer a Dios por el pecado que mora en mí. ¿Me explico? Entonces la ley me mostraba mi debilidad. La ley me mostraba, fíjese bien, lo malo que yo soy, ¿sí? Se introdujo para que me mostrara que en mí no estaba el querer agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo? Bueno, y luego dice la continuación del versículo. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces escuche esto. Cuando la ley me mostró que era más fácil para mí hacer lo malo que lo que estaba escrito allí, por el deseo de mis miembros, por el deseo mío, por hacer lo malo, entonces por eso dice que cuando el pecado abundó, ¿sí? Por medio del mandamiento que era bueno, cuando el pecado abundó, entonces Dios dijo, la ley no es suficiente. Si el que hagan algo no lo pueden lograr para agradarme a mí, entonces voy a enviar a uno, ¿sí? Que pueda cumplir con toda la ley, ¿sí? Que pueda cumplir con todo lo que está escrito, haciendo que en su cuerpo no obedezca al pecado, sino a mí. Y entonces, lo que Él haga cuando yo lo envíe, va a servir de salvación para todos, porque Él va a vencer al pecado en su propio cuerpo. Y ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces por eso dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley no nos podía salvar y entonces Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre, muriendo en una cruz, resucitando al tercer día, ascendiendo a la diestra del Padre, en la majestad, en las alturas, por medio de lo que Él sí pudo hacer, entonces usted y yo, creyendo en lo que Él sí pudo hacer, entonces cuando el pecado me ahogaba, la gracia me rescató, me sacó
de lo que yo estaba sintiendo que el pecado me hacía. Me estaba destruyendo, me estaba ahogando, me estaba hundiendo. Y entonces, poniendo mi fe en Jesucristo, la gracia, no lo que yo haga, sino lo que Él hizo, es lo que me salva del pecado, de la condenación del pecado. ¿Estamos entendiendo? Es precioso esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Y lo explico de esta manera para que sea más fácil de que lo podamos entender. Amén. ¿Qué otra cosa hace la gracia en nuestra vida? Nos justifica. Es el inciso B. Nos justifica. ¿Y sabe qué significa ser justificado? Significa ser hallado sin culpa. ¿Sí? Fíjese bien, usted y yo merecíamos pagar por nuestros pecados. ¿Me está siguiendo? Usted y yo necesitábamos pagar un castigo por nuestros pecados. ¿Sabe qué hizo Cristo? ¿Sabe qué hizo el Padre cuando nos dio de su gracia en Cristo Jesús? Nos justificó. Es decir, que ahora lo que yo tenía que pagar por mis pecados, la deuda ya estaba saldada. La deuda ya estaba pagada. Y ahora yo ya no tenía que pagar nada. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía, fíjese bien, culpa. ¿Quién llevó mis culpas? ¿Quién llevó mi pecado? Sino Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Lea conmigo Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. No por la ley, ¿sí? No por las obras, ¿sí? Sino por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, alábele a Él. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Que de pronto el yo ir cargando mis pecados y decir, por estos pecados yo tengo que pagar. De pronto esos pecados me los quitaron y ahora yo ya no tengo que pagar nada. ¿Por qué? Porque ya otro pagó por mí. ¿Y cuál fue el pago que Él tuvo que pagar por mí? Su vida misma en la cruz. Inciso C. ¿Qué más produce la gracia en nuestras vidas? Salvación. Produce salvación. Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo número 1, ¿sí? Y versículo número 9. Primera de Pedro 1, versículo número 9 nos dice así la palabra, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? El objetivo de poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuál es ese objetivo? Aquí dice, la salvación de nuestras almas. Por eso hace un momento, ¿verdad? Yo se lo mencionaba, ¿sí? Que la manifestación de la gracia de Dios es Jesucristo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de salvarnos. ¿De salvarnos a quiénes? A todos los hombres, es decir, a todos aquellos que creamos en lo que Él hizo. Y eso lo dice Tito, ¿verdad? Tito en el capítulo número 2. Mire, vamos un poquito allá atrás, antes de Hebreos y antes de Filemón está Tito. En Tito capítulo número 2 dice en el verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y quién es la gracia de Dios? Jesucristo. Aleluya, hermano. Alabe a Cristo. Amén. Gócese, ¿verdad? ¿Qué más nos da, hermanos, la gracia? Es decir, ¿qué efectos produce en nosotros? ¿Sabe? Produce consolación eterna. Es decir, el decir, tengo vida eterna, ¿sí? Y produce también buena esperanza. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2 y versículo número 16. Amén. Dice así la palabra. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuando te veas en aprietos, cuando te sientas desanimado, cansado, cuando sientas que todo te falla, que todos te fallan, cuando sientas que no encuentras la salida, le dice, echa mano de la vida eterna, es decir, de la consolación eterna.
Amén. De la esperanza de vida, de la buena esperanza puesta en Cristo Jesús por gracia. Gloria a Dios. ¿Qué más produce la gracia en nuestras vidas? Produce la santificación. Oh, esto es precioso, hermano, la santificación, ¿verdad? De hecho, el día de ayer mencionábamos algunas cosas también en relación a la santificación. Una manera diferente de ver qué es la santificación bíblicamente. Escucha el tema de ayer. Bueno, en Romanos capítulo número 6 y versículo número 22, fíjese bien, nos dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Este versículo es importantísimo también, como todos los demás. Subráyelo, ¿sí? Subráyelo. Otra vez lo leo. Fíjese, ¿qué más nos proporciona la gracia? ¿Qué efectos produce en mí? El siguiente inciso que estoy mencionando, que es el inciso G, es la santificación, ¿sí? Y en Romanos 6:22, lo vuelvo a leer, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Yo pregunto, levante la mano el que ha sido libertado del pecado por lo que Cristo ha hecho. Ya levantó la mano, déjela así levantada, porque ahora dice: y hechos siervos de Dios. Usted fue libertado del pecado para convertirse en un esclavo de Jesucristo, en un esclavo de Dios. ¿Qué contrastes de la vida, verdad? Por así decirlo, ¿verdad, hermano? ¿Sabe qué es la vida cristiana? La vida cristiana es ser libre del pecado para ser esclavos de Jesucristo. Eso es la vida cristiana. Libres del pecado, libertados del pecado para convertirnos en esclavos, o sea, en siervos de Dios, de Jesucristo. Es ser libres para convertirnos en esclavos. Libres del pecado, esclavos de Dios. Amén. Servidores de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes? Todos los que hemos sido libertados del pecado. Es por eso que esto se confirma con lo que Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, donde dice que todos somos servidores de Dios. Todos, ¿verdad? Hay gente que dice: no, yo no quiero servir, ¿sí? Bueno, tal vez se refiere a algún ministerio, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Bueno, pues Dios le pondrá en su corazón el deseo de en algún momento hacerlo. Pero hablamos de ser servidores de Dios, esclavos de Dios, desde el momento en el que nosotros somos libres del pecado. Es decir, Dios no nos deja sueltos, ¿me explico? Si Él nos liberta del pecado y nos deja sueltos, podemos volver a caer en el pecado. Entonces, Cristo nos pone qué hacer, nos da un objetivo. ¿Cuál? El que si somos libres del pecado, ahora somos servidores de Dios, esclavos o siervos de Él. Por lo tanto, con nuestra vida le servimos a Él. No importa que en el momento no estemos en un ministerio dentro de la iglesia. Usted y yo somos servidores desde el momento en el que fuimos libres del pecado, ¿me explico? Entonces, sírvale a Dios entregándole su vida, viviendo para Él, ya no para el pecado. Amén. Bueno, ¿qué más efectos produce la gracia de Dios en nuestras vidas? Mire, el hecho de que el siguiente punto, el inciso H, está relacionado con el G, que es la santificación. ¿Por qué? Porque el inciso H, fíjese bien, nos muestra que no tenemos que convertir la gracia de Dios en libertinaje. Por lo tanto, ¿qué efecto produce la gracia de Dios en este inciso, que es el H? El ver la gracia de Dios con amor, para no convertirla en libertinaje. ¿Sí? Es decir, somos libres, pero no para convertirnos en libertinos. ¿Me explico? No para hacer de nuestra libertad un libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje es caer en un exceso de la libertad, sino cuidar la libertad. Oiga lo que le voy a decir. Si mi libertad costó la vida de otro, entonces creo que por sentido común, creo que por lógica común, si mi vida le costó la sangre de otro, si a mí el salvarme
le costó la vida a otro, creo que por sentido común debo de cuidar mi libertad. ¿No le parece? Es como la fianza que alguien paga, ¿sí?, por hacernos libres. Y esa fianza la cubre con otra vida, con la vida de su Hijo, en el caso del Padre con su Hijo Jesucristo. Al Padre le costó su Hijo darnos libertad a nosotros. Entonces dígame, ¿no cree que deberíamos de cuidar la libertad con la cual Dios nos hizo libres por medio de la sangre de su Hijo? Entonces, ese amor en la obra de lo que Dios hizo, de lo que Cristo hizo, ese amor evita que usted y yo caigamos en excesos, convirtiendo nuestra libertad en libertinaje. ¿Me explico? Bueno, de esto nos habla precisamente también Romanos, ¿verdad? Aquí en el capítulo 6, pero ahora en el versículo número 1, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Dice, para que la gracia abunde. O sea, entre más peco, Dios más me perdona. La respuesta está en el verso 2, dice, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? O sea, sí, cuando el pecado abundó, ya vimos que sobreabundó la gracia, ¿sí? Pero no por ello voy a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Al cabo Dios me va a seguir perdonando y perdonando y perdonando. No pisotee la sangre del Hijo de Dios. Dice Hebreos, ay de aquel, dice, que pisoteare la sangre del Hijo, dice, para aquel ya no hay más perdón, sino una horrenda expectación de juicio. Imagínese, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el autor a los Hebreos, porque estás pisoteando, te estás burlando de aquel que con su sangre te hizo libre. ¿Y cómo nos burlamos? Cuando no valoramos lo que a Él le costó. Si yo valoro lo que a Él le costó, entonces yo digo, híjole, mi libertad le costó la vida a otro. Entonces, ¿cómo voy a seguir pecando? ¿Sí? Haciéndome esclavo a través del pecado, de donde la vida de aquel otro le costó dar su propia vida para salvarme del pecado. Me estoy explicando, hermanos. Esto es teología pura, hermano, doctrina pura, ¿sí? Y la estamos poniendo, fíjese, así, mire, así para que usted ya nomás la entienda y la ponga por obra. Todo esto proviene de la palabra. Amén. Bueno, entonces, cuidado, ¿sí? Aquellos que dicen, no, es que Dios ya me perdonó todos mis pecados, aún los que me faltan por cometer. Ándale pues. Qué error doctrinal, teológico, tan más garrafal, tan más, hermanos, absurdo y tan más terrible. Me explico, por todo esto que estamos explicando, qué errorzazo, ¿sí? Creer eso. Cuidado, si mi libertad le costó la vida al Hijo de Dios, hombre, lo mínimo que Dios espera de mí, hasta por sentido común, es que yo me cuide en santidad para no burlarme de que Él haya dado su vida por mí. ¿Estamos entendiendo? Bueno, siguiente, escuche, fíjese bien. Ahí mismo, acompáñeme a Judas, estamos en el inciso H. El que la gracia, fíjese bien, produce en mí, el que por amor yo cuide esa gracia, ¿sí? Y no caer en libertinaje, no caer en excesos. En Judas, ¿verdad? Que de hecho es un solo capítulo, casi llegando a Apocalipsis, ¿verdad? Antes de Apocalipsis, de hecho, ¿sí? Judas, en el versículo 4, no hay capítulo, es un solo capítulo. Entonces en Judas versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado, dice, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, fíjese, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en las iglesias, en muchas iglesias, está esa enseñanza de hombres que entraron encubiertamente, y aún muchos de esos hombres son pastores o se hacen llamar pastores. Padre Santo, a ver si no me censuran, ¿verdad? Entraron encubiertamente y están en áreas de liderazgo,
están en áreas de servicio importante y muchos son o se hacen llamar pastores o ministros de Jesucristo. Entraron encubiertamente y enseñan eso. ¿Qué enseñan? Lo que dice Judas, dice, los cuales dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Enseñan, no importa que peques, Dios te ama, ¿verdad? Mira, te pone una sonrisa así, ¿verdad? Una sonrisa de que se complace, aunque peques, Dios se complace. ¿Por qué? Porque para eso murió su Hijo por ti. Así que todos los pecados que tú quieras hacer, la deuda ya está saldada. Eso se le llama la hipergracia o la supergracia, ¿sí? Y esa es una enseñanza no bíblica. Esa es una enseñanza de hombres y hasta demoníaca. ¿Me oyó bien? Una enseñanza de filosofías humanas. Una enseñanza de demonios. No. ¿Cómo? O sea, ¿qué nos pasa, hermanos? Cuidemos la libertad que Cristo nos ha dado. Ahí en Gálatas capítulo 5 también Pablo habla de esto, de que no nos volvamos a ser esclavos de una ley que no nos podía salvar, sino que nos llevaba a pecar, a ofender, ¿sí? Y Pablo nos dice, cuidado, no hagas de tu libertad un libertinaje, cuida tu libertad porque a Cristo le costó su vida hacerte libre. Hermanos, por educación, por sentido común, cuidemos nuestra santidad, nuestra libertad y seamos ahora siervos de Dios, porque el precio de nuestra vida, de salvarnos, fue la sangre y el cuerpo del Hijo de Dios, la vida de Jesús. Muy bien, ¿qué más nos proporciona o produce la gracia? Escuche, que a través de esta nosotros podemos crecer. ¿Y crecer en qué? Oh, este es precioso. Acompáñeme, ¿crecer en qué? Acompáñeme a 2 de Pedro 3:18. Estamos en el inciso I, que nos dice que podemos o debemos crecer en la gracia. 2 de Pedro 3:18. Aquí estoy cerquita, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. Dice, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué debemos de crecer? ¿En qué? Debemos de crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es crecer en la gracia? Mucha atención. Crecer en la gracia, ¿sí?, indica que yo desarrollo mi vida cristiana fundamentándome en lo que otro ha hecho por mí. Y crecer en la gracia, tomando como base ello, implica que cuido mi vida cristiana por lo que precisamente acabo de explicar. Porque por gracia, ¿sí?, yo soy salvo. Entonces, cuido mi vida cristiana. Crecer en la gracia es cuidar mi vida cristiana por el hecho de que a otro le costó salvarme. Ahora, la pregunta es, ¿estamos cuidando nuestra vida cristiana? Contéstelo. O sea, si no nos congregamos, si no oramos, si no alabamos a Dios, si no leemos su palabra, si no le buscamos a Él, ¿sí?, si no nos unimos con nuestros demás hermanos al congregarnos en un solo cuerpo, hermano, discúlpeme, pero no estamos creciendo en la gracia. Si yo no oigo la palabra, la predicación, si no veo las transmisiones, no estoy creciendo en la gracia. Estoy creciendo en quién sabe qué, estoy creciendo en otras cosas, pero no en la gracia de Dios. ¿Me explico? Crecer en la gracia de Dios, sí, por un lado implica cuidar mi vida cristiana, pero ¿cómo cuido mi vida cristiana? Valorando lo que nuestros pastores hacen por nosotros, el predicar la palabra, el que oran por nosotros, el que cuidan, el que velan por nuestras almas. Y si yo no estoy valorando eso, entonces cuando el pastor dice, hermano, se va a transmitir la palabra de Dios todos los días, usted, sí tengo tiempo.
Mire cómo está creciendo en la gracia. Con semejante actitud. Hoy si no estoy muy cansado, pastor, es que es más importante para mí mi casa, mi familia, mis hijos. Para mí es más importante mi salud o mi trabajo. Usted está creciendo en quién sabe qué otras cosas, pero no en la gracia de Dios. Y es un mandato. Dice, antes bien, dice, creced en la gracia. Ese antes bien significa, separa de todo lo demás la gracia de Dios. Crece en ella. Es decir, valora lo que a otro le costó salvarte. Y por lo que a otro le costó salvarte, crece, desarróllate allí. Es decir, valora lo que a Él le costó hacer para salvarte. Mire, hermanos, de veras, este es un punto que si en verdad valoráramos lo que a otro le costó salvarnos, no esperaríamos a que alguien nos diga, hermanos, vengan a la iglesia, congréguense, asistan, vean las transmisiones. O sea, ¿cómo yo permito en mi vida, escúchelo, cómo yo permito en mi vida que alguien me esté así como jalando a producirme mi bien? O sea, es ilógico. Yo debiera de buscar mi propio bien, me explico. Y mi bien está en buscar la palabra, en buscar el congregarme, el buscar, hermano, lo que me puede, fíjese bien, hacer que yo valore lo que a Cristo le costó salvarme, el que yo le alabe, el que yo le adore. Cuando decimos, hermanos, vamos a alabar a Dios, wow, hermano, debiera de ser un motivo de decir, sí, gloria a Dios, aleluya, y entregarnos a Él. Cuando decimos, ahora vamos a adorarle a Él, hermano, ¿por qué a veces tenemos que pedir, pongámonos de rodillas? ¿Por qué tenemos que decir, levantemos nuestras manos? Cuando debiera de ser algo que debiéramos de hacer. ¿Por qué tenemos que decir desde los púlpitos, hermanos, vamos a comenzar una serie de enseñanzas, un curso, vamos a comenzar, ¿verdad? Una administración preciosa de la palabra, y la gente, ay, más, ay, no, ay, el pastor nos quiere allí, ay, y quiere que vayamos, otra actividad más, ay, ¿cómo se le ocurre predicar todos los días? Yo no puedo todos los días, yo soy una persona tan práctica, ¿verdad? En el mundo, mi trabajo, la escuela, mi familia, ¿cómo el pastor me quiere todos los días allí? Dice, antes bien, creced en la gracia. Valora tu vida cristiana, porque tu vida cristiana le costó a Cristo su vida para salvarte. ¿Y qué decir de lo que sigue? Dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, Padre Santo. No, yo ya no necesito más, ni congregarme, ni que ningún pastor me predique, ¿sí? Hay tanta arrogancia en este tema, en este punto. Mire, he platicado con mucha gente, platico con mucha gente, ¿verdad? Y a veces me llega gente diciéndome, es que yo tengo mucho conocimiento. Yo tengo mucho conocimiento, ¿sí? Es que donde yo anduve, donde yo estaba, donde yo me congregué, ¿verdad? Y a veces hasta nos lo dicen así como si uno aquí no enseñara nada, hermano. Como si uno aquí no, yo no sé nada, ¿verdad? Es que yo tengo mucho conocimiento. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, ¿cuánto conocimiento? Que ya llevas 3 matrimonios, 4. ¿Cuánto conocimiento que has despedazado a tus hijos? Y ahora sí ya los quieres recuperar. ¿Cuánto conocimiento dices tener? ¿Sí? Que maltrataste a tu esposa, que maltrataste a tus hijos, que maltrataste a tu esposo, según el caso. ¿Cuánto conocimiento dices tener que estás creando una división ahí en casa? Que estás creando, partiendo una familia. Pero tienes tanto conocimiento, y ahí estás envidiando, criticando, ahí está señalando. Dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, el que es sabio
refleja esa sabiduría en sus hijos. ¿Y qué representan sus hijos? Literalmente representan hijos, pero también representan, fíjese bien, manifiestan todo aquello que hacemos. La sabiduría es justificada por sus hijos, o sea, en todo lo que hacemos. Sí, en nuestros hijos, literal, pero nuestros hijos representan todas las áreas de nuestra vida. Entonces dice, crece en la gracia y en la sabiduría, en el conocimiento del Señor. ¿Sí? Y vuelvo a la exhortación que hacía al principio, ¿verdad? No estamos valorando, hermanos. No valoramos, ¿sí? No valoramos a nuestros pastores, a los que nos predican la palabra. No valoramos, hermano, que son las 8:15 de la mañana y aquí estoy predicando, ¿verdad? Usted lo está viendo después de las 7 de la tarde, pero lo estoy grabando, mire, no le miento, son las 8:15, no sé si lo alcance a ver. Son las 8:15, comencé desde las 7:15 a grabar, ¿sí? Y lo hago todos los días así, para que usted lo vea en la noche, porque hay mucho trabajo, ¿sí? Y vamos aquí y vamos allá, y visitas y citas en la iglesia, visitas en casa, ¿sí? Y que oración por un enfermo, y que oración por una persona, y que una liberación, y que ahora tal problema, y que aquellos ya se están quejando, y que la iglesia está fría. Y yo digo, ay, Padre Santo, ¿cómo fría? Si uno anda, mire, así. Usted está viendo las cosas frías porque usted no está valorando su vida cristiana. ¿Me escuchó? Usted ve todo así. Ay, aquel no tiene amor. Ay, el grupo de alabanza. Ay, el pastor. Ay, el hermano Oscar. Ay, los servidores. Usted ve todo así porque usted está bien frillota, bien frillote. ¿Por qué? Porque no se congrega. ¿Por qué? Porque si se congrega, mire, le entra por aquí y le sale por acá. Porque usted no está valorando su vida cristiana, lo que a otro le costó su vida cristiana. Ay, hermanos, por piedad, reaccionemos hasta por sentido común. Si al Padre le costó la vida de su Hijo, el salvarnos, ¿por qué no estamos valorando nada? ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay quienes se creen sabios en su propia opinión. A mí el pastor esto que está diciendo es muy carnal. Uy, es bien débil. Uy, ya está renunciando. Ay, Padre Santo. No puede ser. Cuando un pastor habla de renunciar, escuche, no puede ser que seamos tan egoístas que en lo primero que pensamos, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué va a ser de mí? De mí, de mí, de mí, de mí, de mí. En lugar de rodear a aquel que a gritos está pidiendo que lo cuidemos, que a gritos está pidiendo que nos necesita. Siempre estamos pensando en nosotros. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y qué va a ser de mí? Ay, qué pastor tan malo. No estamos valorando nada, hermanos. No estamos valorando nada. No estamos cuidando a nadie, no estamos haciendo nada. Nada más buscamos lo nuestro. Cuando lo tengo, no me importan los demás. Cuando lo tengo, hasta me voy. Y aun cuando no lo tengo, es que allí no hay esto, es que allí no hay lo otro. Bueno, ahí nos vimos. Y por eso las iglesias están llenas, hermano, de gente inestable, de gente que nada más anda brincando de un lugar a otro, buscando lo suyo. Usted necesita de Cristo.
Usted y yo necesitamos de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos creciendo. Mire, ya mejor le voy a seguir. Pero está entendiendo. Inciso J. Tenemos la responsabilidad de administrar la gracia de Dios, es decir, de darle un uso correcto. ¿Cómo sería darle un uso correcto a la gracia de Dios? ¿Sabe cuál sería darle un uso correcto? Valorarla. Valorarla. ¿Sí? Y el valorarla me va a llevar a que yo deje de aventar sapos y culebras por la boca, me va a llevar a que me comporte correctamente. Valorarla me va a llevar a que deje de estar pensando quién sabe cuántas cosas y que el sentir de mi corazón sea el correcto. Me explico, el administrar la gracia de Dios, ser administradores de la gracia de Dios es hacer lo correcto con lo que otro hizo por mí. Y hacer lo correcto por lo que otro hizo por mí es vivir mínimo como Él vivió. Ese es el inciso J. ¿Sí? El siguiente inciso, fíjese bien, esto es precioso, es de que hasta por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, nos da regalos. ¿Sabe cuál es el primer regalo que Cristo nos da? Su Espíritu, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el primer regalo que Cristo nos da, el don del Espíritu Santo. Y sabe, el Espíritu Santo trae más regalos que se llaman dones espirituales. Entonces dígame, hermano, hermana, no es bueno Dios. O sea, Dios nos da como regalo a su Hijo. Y su Hijo no vino con las manos vacías. Nos trajo dos regalos. Número uno, la salvación, ¿sí? Y por medio de la salvación, la vida eterna. Y número dos, el Hijo también, ¿verdad? ¿Qué nos trajo? Aparte de la salvación y de la salvación la vida eterna. ¿Qué otra cosa nos trajo el Hijo? Al Espíritu Santo, al don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así como la salvación trae la vida eterna, el Espíritu Santo trae los dones espirituales. ¿Se acuerda que hace un momento le dije? Las dos cosas muy importantes que la gracia produce en nosotros, ¿sí? Ahí le van, nuevamente lo explico. Produce dos cosas. Número uno, la salvación, ¿sí? ¿Quién es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Jesucristo. Y con Él vino la salvación y como consecuencia de la salvación, la vida eterna. ¿Y qué más trajo Jesucristo? Trajo el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trajo consigo los dones espirituales. Estas dos cosas vienen por la gracia de Dios en Jesucristo. La gracia de Dios en Jesucristo. Por un lado, salvación y vida eterna, y por el otro, el Espíritu Santo y los dones espirituales. Ay, hermanos, ¿se da cuenta qué hermoso es Dios? Y nosotros andamos, ¿qué? ¿Ir a la iglesia? No, mi trabajo es más importante. Ahorita yo tengo que trabajar, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ay, Padre Santo. Dios no está peleado con el trabajo. Dios creó el trabajo aún antes de la caída del hombre en pecado. Y ahí estamos pidiéndole, Señor, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Pastor, ore por mí para que Dios me dé trabajo. Y Dios nos lo da. Ahí está el pastor orando, ahí está la iglesia orando, ¿verdad? Y todos orando. Y cuando Dios nos da el trabajo, es que no puedo ir, pastor, porque tengo que trabajar. Ay, Padre Santo. Qué hermoso es Dios. Cuánto Él nos ha dado. Y nosotros, no, es que no puedo, no, es que me duele, es que está haciendo frío, es que el camión se tarda mucho, es que mi trabajo, es que mi familia.
Y el tema de la familia. No entendemos, hermanos, no entendemos, sea por Dios, sea una cosa, sea otra, no entendemos. Por eso le digo, si valoráramos un poco lo que al Padre le costó salvarnos por gracia en su Hijo Jesucristo, nuestra actitud hacia Él sería otra. Pero nos vale y decimos, sí, Dios me salvó. Y así como si hasta nos lo mereciéramos, si éramos bien vil, pecadores. Merecíamos el fuego del infierno, merecíamos pagar por nuestros pecados. Y hubo otro que pagó porque el Padre lo envió a pagar por gracia, para que usted y yo recibiéramos ese regalo inmerecido, y todavía nos comportamos con Él bien, pero bien gachos. Gachos acá en México, en mi tierra, en mi rancho, significa que nos portamos bien feos, nos portamos mal con Él. ¿Qué vamos a hacer después de esta enseñanza? ¿Sabe? Yo mandé mensajes por WhatsApp pidiéndole a la iglesia que vieran la transmisión de hoy. ¿Usted la está viendo? ¿O dijo, y es otra vez un mensaje del pastor? Si un día ya no llegamos a estar aquí, hermano, no, hombre, ese día que prediqué de eso, sacudió a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque todos pensaron egoístamente. En mí. O sea, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de nosotros? Ahí sí todos bien cristianos, ¿verdad? Si ni vienen, si ni se congregan a veces, hermano. Y todos ahí, el pastor renunció. ¿Qué vamos a hacer? Y ya está llorando. Padre Santo, sea por Dios. No fue capaz de entender lo que estaba en mi corazón. Estaba predicando de cómo a Pablo lo apedrearon por hacer que la gente dejara sus vanidades. Pablo estaba predicando con fervor, con entrega, para que la gente dejara las vanidades en las cuales vivían. Y entonces arremeten contra él, lo apedrean al grado que lo dejan como muerto. Y lo sacan de la ciudad y lo dejan ahí tirado pensando que estaba muerto. Y así me sentí yo morir. No, pero es que el pastor es bien gacho, el pastor es muy débil. Mira, y 20 años de ministerio, ¿y de qué le han servido si sigue todavía bien inmaduro, bien débil? Ya quisiera ver yo qué hace usted con una pequeña pizca de lo que uno vive todos los días. Y lo vivimos por usted, porque le amamos. Y nos aferramos a la consolación eterna, nos aferramos a la gracia para seguir y avanzar y seguir y seguir. Y algunos agarraron de pretexto eso, la prédica de ese día, para justificar inconformidades de más atrás, inconformidades sin fundamento. Pero para ciertas personas sí eran de mucho peso. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Hasta el último aliento vamos a estar aquí, sí, pero valore, cuide. Vea las transmisiones, venga a congregarse, sirva a Dios. Si no es en un ministerio, sirva a Dios en su vida. Conviértase en un sirviente de Dios, ya no del pecado, sino de Dios. Valoremos lo que a Él le costó salvarnos, cuidemos nuestra santidad. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento. ¿Qué estamos haciendo? No, es que para mí es más importante ahorita
¿Qué es más importante que lo que a otro le costó salvarnos? ¿Qué puede ser más importante que eso? Cristo te puede quitar la enfermedad, te puede quitar el dolor, Cristo puede cambiar tu corazón, Cristo te puede dar trabajo, puede hacer que tu matrimonio funcione, se una, que tu familia vuelva. No, pero como para ti es más importante otra cosa y no la gracia, por eso manifestamos, mire, una serie de cosas que Dios se ha de quedar así, decir, porque nos hacemos tibios. Y luego encima, es que ahí hay muchos detalles, es que ahí no se siente la presencia de Dios, bien espirituales, ¿verdad? Es que yo no siento que ahí se mueva. Si están bien frillotes, no vienen a la iglesia. Pero es que ahí no se siente, ahí yo no siento la presencia de Dios. Ay, Padre Santo, qué ilógicos somos, ¿se da cuenta? No estamos valorando nada lo que a Dios le costó salvarnos. Eso es lo que está pasando. Si verdaderamente lo valoráramos, mire, los miércoles vendría a la iglesia, los sábados a la oración vendría a la iglesia, que un ministerio se está levantando en San Ignacio, apoyaríamos, que el pastor está predicando diario, vamos a ver las transmisiones. Que el domingo yo dejo todo, el menudo, dejo la birria, las carnitas, dejo a la familia. Ay, pero es que ¿qué testimonio le voy a dar a la familia? Pues tráigaselos a la iglesia, déles el testimonio de que para usted primero es Dios. No que la gente en la familia dice, mira, por mí, por nosotros, dejó de ir a la iglesia. A ver, no que muy cristianita, no que muy cristianito. ¿Se da cuenta del verdadero testimonio que le está dando a su familia? No, pero es que mi familia, pastor, mi familia es sagrada, mi madrecita, mi papacito son sagrados, mis tillitos, mis primitos son sagrados. ¿Cuáles sagrados, hombre? Sagrado solamente Dios. ¿Qué testimonio les estamos dando a ellos? Que abandonamos a Dios por cualquier cosa. Gente que pudiendo venir a la iglesia mejor se va a trabajar. Discúlpeme, pero así son las cosas. Gente que hasta parece que a propósito se buscan un trabajo donde no vengan a la iglesia. Pero después están, pastor, me quedé sin trabajo, ore por mí, que Dios me dé un trabajo. Me explico, hermano, y mire, por amor uno dobla rodilla, ya está, Señor, dale un trabajo, pero que con este entienda, Señor, y vuelve a pasar lo mismo. Pareciera que en lugar de que nos ponemos a favor de Dios, parece que nos ponemos en contra de Él. Que Dios bendiga nuestros matrimonios, nuestros hogares, pero a veces como que estamos en contra de eso. Si Dios lo que quiere es que crezcamos, que estemos unidos, pero pareciera que a veces así como que nos ponemos en contra. ¿Por qué? Porque no me gusta tal cosa o tal persona. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos valorando, iglesia? Reaccionemos, sea por Dios. ¿Qué está pasando con nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo con la gracia de Dios, quien es Jesucristo? Jesucristo nos trae salvación y vida eterna. Jesucristo nos trae al Espíritu Santo y los dones espirituales. ¿Por qué no estamos valorándolo? Vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle aquí. Vamos a terminar en oración. Reciba la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y si le pongo ejemplos, es porque son necesarios. Cierre sus ojos. Señor, en este momento te pedimos perdón por nuestra actitud, por nuestro comportamiento. Perdónanos, porque nos hemos portado mal contigo. Y aunque digamos, es que tú me entiendes, es que Dios me entiende,
eso no es más que la justificación de nuestras irresponsabilidades. Perdónanos, Señor, porque no estamos valorando lo que a ti te costó salvarnos, lo que a ti, papá, te costó salvarnos. Perdónanos. Porque hemos hecho de nuestra vida cristiana nuestra vida, pero no es la cristiana. Si fuera nuestra vida la cristiana, tú estarías en primer lugar. Y por cualquier cosa te cambiamos, te vendemos. Por cualquier cosa te somos desleales, te abandonamos. Perdónanos. Perdónanos, mi Señor. Perdónanos. Aquí estamos. Queremos ser objeto de tu gracia. Tu gracia, Señor, nos da poder para servirte. Nos capacita para vivir con sencillez. Tu gracia nos hace ser humildes de corazón. Tu gracia es lo que necesitamos para superar nuestras debilidades. Tu gracia es fuente de poder para nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor. Gracias, Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Hoy es el estudio número 8, llamado La Gracia de Dios. La gracia. Amén. Vuélvalo a ver. Compártalo. ¿Fue de bendición para usted? Que sea de bendición para otros. Es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Es la palabra de Dios. Espero se dé cuenta de ello. Amén. Le amamos. Aquí seguimos hasta el último aliento. Valoremos. Valoremos lo que Dios hace. Valoremos lo que Dios hace por medio de aquellos que nos ministran, que nos pastorean. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga. Vaya a cenar rico. Ándele, échele ganas. Amén. Pase muy buenas noches y mañana véngase a la iglesia, véngase mañana miércoles a las 7, amén, véngase a congregar, y si no, pues mínimo vea la transmisión, ¿sí? Pero véngase a congregar, es lo mejor, venga a unirse con los demás miembros del cuerpo de Cristo, es bíblico, amén. Bueno, entonces échele ganas, vaya a cenar rico, pase muy buenas noches, que Dios lo bendiga, y si Dios lo permite, hasta mañana. Dios lo bendiga.